¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la parte 4 del curso de testing en Swift. Si no habéis visto las partes anteriores, abajo en la descripción tenéis el link a todas las partes y también al curso de Clean Architecture, que es el proyecto en el que nos basamos para hacer este curso de testing. Y también encontraréis el link al repositorio en GitHub. En esta parte 4 vamos a implementar los tests unitarios para los data source. Si os acordáis del curso de Clean Architecture, de la parte de networking tenemos el API Crypto Data Source y tenemos el API Price Data Source, y de la parte de caché tenemos el Strategy Cache Cryptocurrency Basic Info, y por otra parte tenemos el In-Memory Cache Cryptocurrency Basic Info Data Source. Y estos son los 4 componentes que tenemos que testear. Vamos a empezar por el API Crypto Data Source y vamos a empezar creando el fichero para los tests, que se va a llamar API Crypto Data Source Test. Vamos a borrar todo esto de aquí. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que testear de este data source. Bueno, este data source, como vemos, tiene 3 métodos, ¿vale? 3 métodos públicos. Tiene el get global crypto symbol list, get crypto list y finalmente el get price info for cryptos. Estos 3 métodos públicos son los que tenemos que testear. Vamos a empezar por el primero, por el get global crypto symbol list. Y vemos que lo que hace este método es crear un endpoint, pasárselo al HTTP client para crear la request. Obtenemos el resultado de esa request, comprobamos si ha sido exitosa o si ha habido algún error. Si ha sido exitosa, parseamos para convertirlo en DTO. Y finalmente devolvemos un array con las keys, ¿no? Como veis aquí, el resultado es un array de strings o un error de tipo HTTP client error. Así que vamos a empezar con este método y vamos a empezar creando el primer test. Entonces, test, el método que estamos testeando y ¿cuándo? ¿Vale? ¿Cuáles son las condiciones que se tiene que dar? Lo primero es que sea exitosa la request que hagamos al HTTP client, ¿no? Vamos a poner eso. Bueno, HTTP client requests succeeds, ¿vale? ¿Y qué más? Y por otra parte tenemos cuando hemos conseguido parsear el JSON al tipo Cryptocurrency Global Info DTO, ¿no? Por lo tanto, el JSON está bien formado. And response, vamos a poner que is correct, ¿no? Es correcta. Vamos a importar el proyecto. Y vamos a definir el given. Empezamos por el system under testing, que esto es el API crypto data source, este de aquí, y espera un HTTP client, ¿vale? Y esto es lo que vamos a tener que mockear. Vamos a crear aquí el HTTP client stuff que implementa este protocol, y aquí tiene un método que se llama makeRequest. Y esto tiene que devolver este tipo, un result o bien con data o bien con un error de tipo HTTP client error. Vamos a inyectar esto. Private let result es de este tipo de aquí. Y se inyecta en el constructor porque es necesario. Y es lo que vamos a devolver. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos el stuff. Vamos a inyectarlo aquí. Esto espera un result. Y como este es el caso de éxito, tendríamos que inyectarle pues, un result de tipo éxito. Por lo tanto, esto sería success y tenemos que pasarle un data, ¿vale? Pero ¿qué data le vamos a pasar? Vamos a verla ahora. Por ahora que sea un data vacío y vamos a pasar esto. Vale, perfecto. Vamos a por el when. ¿Qué método estamos testeando? Bueno, estamos testeando este de aquí, ¿no? El get global crypto list, crypto symbol list. ¿Vale? Por lo tanto, vamos get global crypto symbol list. Esto es async, por lo tanto hay que añadirlo aquí. Aquí necesitamos el await. ¿Y esto qué es lo que nos va a devolver? Como hemos dicho, esto de aquí, ¿no? En el caso de éxito va a ser un array de strings. Entonces vamos a recogerlo aquí. GoToResult es igual a esto. Y ahora tenemos que comparar este result que hemos capturado con lo que se espera, ¿vale? En este método, como hemos dicho antes, lo que se devuelve es un result con un array de strings si es exitoso. Por lo tanto, eso es lo que vamos a esperar en este test de aquí. Así que vamos a añadirle un throws aquí. Vamos a crear un result es igual a exit wrap.
Esto es .get porque queremos el caso de éxito. Aquí hay que poner un try. Y una vez que tenemos el result, que es un array de strings, pues tenemos que compararlo con otra cosa, ¿no? Que en este caso vamos a compararlo ahora que sea solo un array vacío. Esto vamos a quitarlo de aquí. Y vamos a ejecutar el test. Y falla con un error de tipo parsing error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que darle un valor a data, ¿no? Porque en este caso data está vacío. Y como data está vacío, ha fallado el parseo de data a DTO. Por lo tanto, tenemos que darle un valor. ¿Y cómo hacemos esto? Pues si nos vamos a el método, vemos que lo que esperamos es este de aquí, ¿no? Lo que necesitamos es un JSON que no falle al convertirlo a este tipo. Al parsearlo a este tipo de aquí, que no falle. Entonces tiene que seguir pues la misma estructura que vemos definida aquí, ¿no? Entonces lo que podemos hacer para esto, podemos coger la respuesta directamente de la API. Si volvemos al data source, vemos que el endpoint que necesitamos es el de global, ¿vale? Entonces vamos a la API, a la documentación de la API, y aquí en el endpoint de global vemos que la respuesta que nos interesa es este de aquí. Pero no nos interesa cogerla toda, ¿no? Porque no nos interesaban estos campos de aquí, solo teníamos este de aquí, ¿no? Si nos vamos a la definición del DTO, vemos que el market cap percentage, que al final es un diccionario de string y double, que sería esto de aquí, ¿vale? Entonces vamos a cogernos un poquito de aquí y nos vamos al test. Aquí vamos a crear un JSON que va a ser un string. Vamos a ponerlo que sea de múltiple línea y aquí vamos a pegar este JSON, ¿no? Esto, como hemos dicho, nos da igual. Cerramos llaves. ¿Vale? Entonces, esta sería la respuesta que nos devolvería el HTTP client stub, que está moqueado, ¿no? Es más, esto podemos pasarlo directamente a data usando UTF-8. Esto ya no lo necesitamos, así que vamos a quitar ese data vacío y sería lo que le vamos a pasar al stub, ¿no? El HTTP client stub. Y esto vamos aquí a forzarlo, ¿vale? Y vamos a volver a ejecutar el test. Vale, parece que vuelve a fallar. Vamos a ver por qué. Vamos a volver al tipo de aquí que tenemos, que es este. Vale, que aquí tenemos un market cap percentage y yo no puse esto, yo puse el total market cap. Vale, perfecto. Pues vamos a volver a la documentación y ¿qué es lo que queremos coger? Sería esto de aquí. Vale, fallo mío. Vamos a volver a cambiarlo y volvemos a testear. Vale, y ahí vuelve a fallar, pero ahora vuelve a fallar porque estamos poniendo que esperamos un array vacío, pero tenemos una array ya con valores. Por lo tanto, lo está parseando bien, está obteniendo el DTO y lo que tenemos que comparar sería, vamos a crear aquí un expected result, que sería esto de aquí, ¿no? Vamos a cogerlo así. Vale, y este expected result es lo que tenemos que comparar, ¿vale? Vamos a ejecutar el test otra vez y parece que vuelve a fallar. ¿Pero por qué falla? Si nos fijamos aquí, es por el orden en el que están, ¿no? Ambos arrays tienen valores, tienen exactamente los mismos valores, pero el orden está cambiado, ¿vale? Si os fijáis, este empieza por USDT, STED, SOL, pero si ejecutamos otra vez, tenemos otros valores. Empieza por ADA, USD, o sea, lo hace como un poco aleatorio, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Lo que podemos hacer es, en la implementación de este método, es que siempre nos devuelva los valores ordenados, ¿vale? Entonces, aquí podríamos ponerle que estén ordenados. Vamos a volver a ejecutar y vemos lo que realmente esperamos. Como vemos aquí, estos valores están ordenados y esto es lo que hemos metido nosotros, que es lo que esperamos, ¿no? Vale, pues lo que podemos hacer es ordenar este también y volver a ejecutar. Y los test pasan. Perfecto. Ahora bien, lo ideal es que no tengamos que hacer ningún tipo de lógica, aunque sea algo súper sencillo como es el caso de ponerle un sorted en los test unitarios, ¿vale? Es más, vamos a no hacerlo, vamos a ordenarlo directamente. Vale, parece que ya están ordenados, vamos a quitar el sorted, volvemos a ejecutar los tests y pasan. Perfecto. De esta forma evitamos añadir cualquier tipo de lógica a los tests. Genial, pues ya tenemos el primer caso. Vamos a por el segundo, que ya sería un caso de fallo, ¿vale? Vamos a copiar todo, realmente vamos a copiar todo. Y el segundo caso sería que falla cuando, pues la primera razón quizás que el HTTP client falle, ¿vale? Aquí
se me ha olvidado poner succeeds. Succeeds, ¿vale? Tiene éxito cuando el resto tienen éxito, ¿vale? En este caso de aquí sería fails, falla, cuando HTTP client request falla, ¿no? ¿Vale? A la respuesta no vamos a llegar porque vamos a fallar en la primera comprobación. Por lo tanto, esto no lo necesitamos. Esto tampoco. Y hemos dicho que el HTTP client va a fallar, es decir, va a devolver un failure y el error va a ser del tipo HTTP client error. HTTP client error y podemos pasarle un generic, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos esperando? Vamos a meterle un guard case failure. Aquí vamos a llamarlo error. Y esto lo que vamos a comprobar es que sea de tipo generic. Con error y con generic. ¿Vale? Ejecutamos los tests. Perfecto. Y pasan. El throws aquí no lo necesitamos porque no hace ningún tipo de throwing. Vale, entonces hemos dicho que cuando el HTTP client falla, o sea, de la petición falla, con un generic, pues al final es lo que va a devolver este data source, ¿no? Genial. Vamos a por el siguiente. El siguiente, el HTTP client va a tener éxito, pero va a devolver una respuesta que no es correcta, ¿no? Es decir, vamos a copiar esto de aquí. Lo añadimos aquí. Y vamos a poner que fails también. When HTTP client request succeeds y response is... Vale. Por ejemplo, podríamos hacer que cambiarle, digamos, el nombre a este campo de aquí, ¿no? Entonces, la respuesta que esperamos va a ser, si nos vamos a la implementación, tiene que ser de este tipo, un parsing error, porque aquí es donde tendría que fallar. Aquí va a tener éxito porque el HTTP client ha devuelto un éxito y aquí fallaría porque la respuesta no es correcta, no es el formato que esperamos. Por lo tanto, vamos a copiar esto de aquí en el den y el fallo tiene que ser de tipo but o parsing error, creo que era. Parsing error, vale. Aquí algo que se me ha olvidado. En caso de que tenga éxito, mejor lanzamos un mensaje. Fail. Expected failure got success. Vale. Y aquí lo mismo. Este de aquí. Vale. Entonces, este expected no lo necesitamos porque no es lo que vamos a esperar. Tenemos el JSON mal formado con un cambio en este campo de aquí. Y esperamos un error de tipo parsing error. Ejecutamos los tests otra vez. Y los tests pasan. Genial. Entonces, con estos tres casos ya hemos cubierto el primer método. Este de aquí, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a por el siguiente. Vamos a por el getCryptoList. La dinámica va a ser muy similar. Vamos a testear los mismos casos, solo que con un JSON diferente y con un tipo diferente, ¿vale? Así que vamos a cogernos el nombre del método, que se llama getCryptoList. Y vamos a copiarlo por aquí. Y podemos copiarnos todo el setup que hemos hecho aquí. Tendremos que cambiar el JSON, como he dicho, pero esto sí que nos vale. Porque va a ser la misma dinámica, ¿vale? El método aquí lo cambiamos, ¿vale? Aquí también llamamos a otro método. Entonces, getCryptoList succeeds cuando el HTTP client, la petición también tiene éxito y cuando la respuesta es correcta, ¿vale? Entonces, ¿qué respuesta necesitamos considerar para este método de aquí, ¿vale? Es este endpoint, coinslist, ¿vale? Si nos vamos a la documentación y buscamos este método de aquí, y sería este endpoint de aquí, ¿vale? Vamos a coger la respuesta. Podemos copiarnos simplemente esto, no hace falta copiar todo, y lo llevaríamos al test, aquí mismo. Y lo podemos pegar, y esto cierra como es un array con un corchete, no con una llave. Vale. ¿Qué nos devuelve este método de aquí? Este método devuelve un array de cryptocurrency basic DTO, ¿vale? Entonces vamos a copiarnos
este tipo, que es el que vamos a tener que implementar aquí, y vamos a crear un expected crypto list de aquí con los parámetros que tenemos en el JSON. Para hacerlo más fácil, quizás podemos borrar una más y dejar solo 3. De aquí hacerlo rápido, cortar. Vale, perfecto. Entonces tenemos estos 3 tipos de aquí, estos 3 Cryptocurrency Basic DTO, que corresponden a lo que tenemos aquí definido en el JSON, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a tener que comparar, y este del test anterior ya no nos hace falta. Vale, teniendo esto ya podemos comparar, a ver qué nos dice aquí. Ah, sí, nos dice que esto tiene que conformar con Equitable. Así que vamos a crear una extensión y vamos a hacerlo que conforme con Equitable. Y lo que podemos hacer es, como el identificador tiene que ser único, comparamos solo eso, ¿vale? Comparamos que este punto .id tiene que ser igual a este de aquí, punto .id. Vale, con eso es suficiente. Vale, ejecutamos los tests. Perfecto, y los tests pasan. Vamos a por el siguiente caso. Y el siguiente caso va a ser muy similar o casi igual a los otros que hemos creado el test anterior, ¿no? Es decir, este de aquí, cuando el HTTP client falla. Por lo tanto, vamos a copiar este mismo método, ponemos aquí y le cambiamos el nombre del método, ¿vale? Que es este método el que estamos testeando. GetCryptoList, ¿vale? Tenemos que cambiar la llamada que hacemos aquí, y para todo lo demás va a ser igual. Así que ejecutamos los tests y los tests pasan. Y por último tenemos el caso de cuando el JSON está mal formado, ¿no? No hace falta que copiemos el del test anterior. Vamos a copiar el éxito de este, porque al final el JSON es el que nos interesa tener. Vamos a pegarlo aquí. Eso sí, lo que sí que nos interesa copiar es el nombre del método, cuando response is not correct, ¿vale? Realmente podemos directamente hacerlo aquí, is not correct, porque todo lo demás es igual. Y aquí podemos modificar cualquier valor. Vamos a poner aquí identifier, por ejemplo, y esto debería devolver un error, ¿vale? Por lo tanto, vamos a copiar el setup del error que tenemos del test anterior aquí. Y esto es de tipo parsing error, ¿vale? Todo lo demás, si obtenemos un success, lo avisamos con este mensaje y porque no es lo esperado. Vamos a ejecutar los tests. Perfecto, y los tests pasan, ¿vale? Es decir, porque como el JSON está mal formado, no es lo que esperamos, este campo de aquí no se debería llamar de esta forma, los tests van a fallar. Esto no lo necesitamos porque no es lo que estamos comparando. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos todos los casos para el segundo método, el método de getCryptoList. Y ahora solo nos falta uno, que sería este de aquí, getPriceInfo for Cryptos. La dinámica es exactamente igual que los casos anteriores. Vamos primero a copiarnos la respuesta de este endpoint de aquí para usarla como mock, que es el simple price, que es este endpoint de aquí, ¿vale? Y aquí habría que pasarle ciertos datos. Bitcoin, Ethereum y Solana. Copiamos la respuesta y nos la llevamos al test. Vamos a copiarla por aquí, que todavía no hemos definido el método. ¿Vale? Copiamos este método de aquí, exitoso, porque nos interesa también el setup. Lo pegamos por aquí. Aquí lo que tenemos que cambiar es el nombre del método. No estamos testeando ese, sino estamos testeando este de aquí. ¿Vale? El JSON cambia con el nuevo que hemos copiado. El método al que llamamos no es este, sino este, que este creo que espera ciertos parámetros, que podemos pasarle directamente vacío. Y nos falta el expected list, que en este caso, este método de aquí devuelve un diccionario con la key de tipo string y luego con este tipo de aquí que tiene los campos del precio, ¿no? Así que vamos a crearlo aquí. Vale, entonces ya tenemos el diccionario que esperamos creado.
partiendo de la respuesta que tenemos aquí en el JSON, y esto es lo que vamos a comparar aquí, ¿vale? Y esto dice que este tipo de aquí tiene que conformar también con equitable. ¿Vale? Entonces, aquí en principio nos interesa comparar todos los campos, ¿no? Porque como no tenemos un identificador... Vale, perfecto, ya tenemos el método implementado, así que ya podemos ejecutar los tests. Genial, parece que los tests pasan. Así que ya tenemos el caso de éxito del último método del data source. Vamos a por el caso de fallo. Vamos a borrar esto de aquí, ya no nos interesa. Tenemos ya establecido. Y vamos a copiar el setup de este método aquí, porque como he dicho antes va a ser casi idéntico. Lo único que cambiamos es el nombre del método. Y aquí también el método al que estamos llamando. Ejecutamos los tests. Todo pasando, perfecto. Y por último vamos a testear cuando el JSON que obtenemos está en formato que no es correcto. ¿Vale? Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a ponerle que no es correcto. It's not correct. Aquí podemos cambiar, en vez de USD, que diga euro, por ejemplo. Y aquí vamos a cambiar también el setup de la comparación que tenemos, porque va a ser un error. Y esto es parsing error, ¿vale? Ejecutamos los tests de nuevo. Perfecto, pasan, ¿vale? Esto se borra porque ya no lo necesitamos. No tenemos que comparar con el resultado esperado, porque el resultado esperado es fallo. Simplemente por cambiar este campo de aquí, porque este campo cambia el formato en el que esperamos los datos. Genial, entonces ya tenemos los tests para este data source de aquí. Hemos testeado solo los métodos públicos. Este data source, es más, tiene un método privado, este de aquí, y solo nos enfocamos en testear la API pública, lo que exponemos hacia afuera. Genial. Entonces, ¿cuál viene ahora? Ahora viene el otro data source, ¿no? El API Price Data Source. Y este, como hemos visto antes, tiene únicamente dos métodos públicos y luego tiene uno privado, que ese no vamos a testear. Y al final la dinámica va a ser muy similar al otro data source que acabamos de testear. Pero si os fijáis, no tenemos que testear todos los métodos, porque este método que tenemos aquí, este está duplicado, ¿vale? Está disponible también en el otro data source. La pregunta es, ¿por qué tenemos este método duplicado en dos data sources distintos? Esto ya lo comentamos en el curso de Clean Architecture, ¿vale? Cuando empezamos a desarrollar la funcionalidad, empezamos con un único data source, pero luego los requisitos fueron creciendo, desarrollamos otra funcionalidad, creamos otro data source que se encargaba de hacer las peticiones correspondientes al precio, y vimos que tenía mucho más sentido tener ese método que corresponde a obtener precios en el data source del precio, ¿no? Pero claro, no podíamos hacer esa refactorización de quitar un método de un data source, implementarlo en otro y luego en el repository inyectarle otro data source diferente, porque no teníamos test en ese momento. No podíamos hacer esa refactorización sin tener los tests antes. Esto es lo que se habló en el curso de Clean Architecture. Y seguimos en las mismas. Tenemos únicamente test unitarios. Y los test unitarios no comprueban que la comunicación entre componentes funciona correctamente. Porque todas las dependencias las estamos moqueando, estamos testeando de forma unitaria, de forma aislada, una única clase, ¿vale? Cuando llegamos a los tests de integración, en este curso que también vamos a hacer, ahí ya, una vez implementemos los tests de integración, teniendo el repository, con los data source, con los vModels, con todo lo que es toda la funcionalidad conectada, utilizando dependencias e instancias reales y no mocks, en ese caso sí que podremos realizar esta refactorización de inyectar un data source distinto en el repository del que tenemos actualmente, ¿vale? Aunque en teoría podríamos hacerlo sin requerir los tests, porque al final es un método que estamos duplicando, es exactamente la misma implementación y podríamos cambiar la instancia que estamos inyectando. De lo que estoy hablando es de este repository de aquí, ¿vale? Este repository es el que utiliza el método de get price info for cryptos que vemos aquí. Y al final esta refactorización sí que la hicimos cuando estábamos testeando el repository. Lo que hicimos es dividir, en vez de tener una interfaz única con tres métodos, dividimos esa interfaz, hicimos la segregación de la interfaz y acabamos inyectando tres interfaces distintas, ¿vale? Pero por detrás sabemos que estas tres interfaces están implementadas por el mismo data source, que es el data source principal que hemos testeado, pero no por el segundo. Entonces, para concluir, para hacer esta refactorización, para inyectar otra instancia de otro data source
y hacer que implemente la misma interfaz que estamos esperando aquí, es mejor hacerlo cuando tengamos ya los test de integración, porque de esta forma podemos garantizar el 100% que no estamos rompiendo nada de la funcionalidad. Aunque como he dicho, en teoría sabemos de sobra que eso no va a pasar, porque aquí estamos dependiendo de abstracciones, sino de implementaciones, sabemos que el método está duplicado, es decir, hace el 100% de exactamente lo mismo, está copiado y pegado, por lo tanto no va a pasar nada, pero aún así, como buena práctica, vamos a dejarlo cuando tengamos ya los test de integración y vamos a refactorizar esta parte de aquí. Entonces, en lo que se refiere a los test unitarios, los test que estamos creando, lo que podemos hacer es copiar exactamente el test que hemos hecho y pegarlo en el otro fichero que vamos a crear ahora, ¿no? Que sería estos de aquí, ¿no? El de get price info for cryptos. Estos tests que hemos hecho, los 3 casos que hemos hecho, vamos a copiarlos y vamos a pegarlos en el otro fichero. Así que vamos a crear el fichero que vamos a testear, que es el API price data source. Vamos a crearlo aquí también. Unit test, le damos el nombre, API price data source test, y hacemos lo mismo de antes. Y borramos todo esto, ¿vale? Entonces, como he dicho, podemos copiar directamente los tests de este método de aquí, que es el que tenemos, ¿vale? Que serían estos de getPriceInfo for cryptos. Copiamos esto de aquí, vamos a pegarlo y tenemos que cambiar esto de aquí. No es un API Crypto Data Source, es un API Price Data Source, este de aquí, ¿vale? Y espera exactamente lo mismo, por lo tanto podemos directamente cambiar eso de ahí y ya lo tendríamos. Esto se queja, vale, aquí seguramente tengamos un typo que es este de aquí, ¿vale? Y esto lo hemos llamado de esta forma, vale. Entonces tenemos que hacer esto mismo con los 3. Copiamos aquí también y por último este de aquí, ¿vale? Porque el método, como he dicho, está duplicado. Entonces todo lo demás seguiría igual. Vamos a ejecutar los tests y los tests pasan. Perfecto, entonces ya de gratis ya tenemos testeado un método, ¿no? Que es este de aquí, ¿vale? Ahora nos toca testear el getPriceHistory, ¿vale? Entonces vamos a copiar el método. Como es el primer método del data source, vamos a poner el setup arriba, mejor, y copiamos el mismo nombre. Y esto, que es lo que va a cambiar. Es más, vamos a copiar todo lo demás, incluso aquí sync throws, porque estamos en el caso de éxito, y vamos a copiar también el setup. ¿Vale? Entonces tenemos, esto es lo que vamos a testear. Esto espera 2 parámetros, un identificador y los días, ¿vale? Y esto lo que devuelve es un result de tipo Cryptocurrency Price History DTO, ¿vale? Esto es para obtener el historial del precio. Entonces, si volvemos al método, vemos que lo que nos interesa es esto de aquí, así que vamos a la documentación, Market Chart, este de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a obtener una respuesta, vamos a poner Bitcoin, por ejemplo, USD, vamos a poner 30 días y vamos a ejecutarlo. Vale, no vamos a copiar todo porque son muchísimos datos, no sé, copiamos un par solo y volvemos al test y aquí en el setup lo pegamos. Hacemos esto así, cerramos con una llave y necesitamos también otro corchete porque esto era un diccionario. Esto era un array y esto era... Bueno, 2 arrays eran, no un diccionario. Vale, tenemos esto. ¿Con qué lo tenemos que comparar? Pues como hemos visto aquí, con este tipo de aquí. ¿Vale? Si esto es expected prices list. Prices list, borramos todo esto y vamos a instanciarlo desde prices aquí. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos el historial del precio con los valores que obtenemos del JSON. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a tener que comparar. Entonces vamos a copiar esto que hemos creado aquí, lo pegamos y tenemos que hacer que extienda de equatable, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo aquí abajo, extension equatable,
implementamos el método. Y aquí, ¿qué vamos a comparar? Pues directamente vamos a comparar los prices. Como al final está utilizando tipos primitivos que ya por defecto ya son equatable, que son a raíz de doubles. Entonces podemos hacer esto de aquí. ¿Vale? Añadimos el public, ¿vale? Ejecutamos los tests y los tests pasan. Perfecto. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Genial, entonces ya tenemos el primer caso, así que vamos a por el segundo, el cual podemos copiar exactamente esto de aquí, porque al final va a ser igual, ¿vale? Entonces el método va a cambiar porque estamos testeando este. Vamos a cambiarlo en el nombre. Y aquí vamos a cambiarlo también. Espera estos parámetros. Y luego el JSON. Bueno, no, este no hace falta el JSON. El JSON es el siguiente caso. Bueno, quitamos los parámetros. Vale. Y todo lo demás tiene que ser igual, porque es este método de aquí el que estamos testeando. ¿Vale? Ejecutamos los tests y pasan. Genial. Y por último, vamos a testear cuando el JSON está en un formato que no entendemos o que no esperamos, ¿no? Que es este de aquí. ¿Vale? Y esto is not correct. ¿Vale? No es correcto este formato. Es decir, ¿qué podemos cambiar de aquí? Aquí, por ejemplo, podríamos meter pues un string, ¿no? Que esto sea un string. ¿Vale? Este formato ya es incorrecto, por lo tanto no es esto lo que no es lo que esperamos. Copiamos el setup para comparar el error. ¿Vale? Y el error no es de tipo genérico, es de tipo parsing error. ¿Vale? Ejecutamos los tests. Perfecto. Y los tests pasan. Genial. Entonces, con esto ya hemos testeado este data source de aquí, ¿no? El API Price Data Source, ¿vale? Solo tenía dos métodos. Acabamos de testear este. Para este ya hemos copiado los tests del data source que hemos testeado anteriormente. Y tenemos este método privado que no tenemos que testear. Solo testeamos la API pública. Genial. Entonces, vamos aprovechando que estamos aquí, a pasar las cosas a sus ficheros correspondientes. Aquí tenemos una extensión de Equatable. Vamos a pegar el resto de extensiones y luego teníamos también en el API Crypto Data Source, teníamos también un par de extensiones de Equatable. También vamos a llevarlas para allá. Y finalmente teníamos el HTTP Client aquí, que vamos a pasar a su correspondiente fichero. Vamos a copiarlo. Lo quitamos de aquí. Vale. Perfecto. Entonces ya tenemos los tests para los data source de networking. Ahora, ¿qué faltaría? Como hemos dicho antes, faltaría la parte de caché. Tenemos dos. Tenemos el Strategy Cache Cryptocurrency Basic Info y tenemos el In-Memory Cache Cryptocurrency Basic Info Data Source. ¿Vale? Para este, como estáis viendo aquí, la implementación es muy simple. No hay ningún tipo de lógica. Aquí lo único que estamos utilizando un actor para poder acceder a la caché, tanto para escribir o para leer desde diferentes procesos, y ya está, ¿no? Porque al final devolvemos lo que tenemos aquí y seteamos esta propiedad con lo que nos venga del método. Por lo tanto, esto no habría que testearlo. No siempre hay que crear un unit-test para todas las clases, ¿vale? Hay casos, como el que tenemos aquí en pantalla, en el que no hace falta crear un unit-test porque no aportan nada. Es tan básico lo que hace, es que no tiene lógica en absoluto. No estaríamos testeando nada, estaríamos añadiendo código y perdiendo el tiempo también en cosas que no van a aportar nada. Por lo tanto, esto podemos no testearlo de forma aislada, porque luego cuando creemos los tests de integración y los tests end-to-end, ahí sí que se va a testear. Y podemos enfocarnos en testear esta clase de aquí, este strategy, porque este sí que tiene cierta lógica, ¿vale? Así que vamos a crear otro nuevo fichero de testing. Creamos aquí unit test strategy batch info tests. ¿Vale? Borramos todo esto de aquí. Importamos el proyecto.
¿vale? Y aquí que tenemos que testear. Tenemos dos métodos. Tenemos getCryptoList y tenemos el saveCryptoList. Empecemos con este, ¿vale? Entonces, definimos el método test getCryptoList succeeds. Vale, ¿cuándo esto tiene éxito? Realmente tiene éxito siempre, ¿no? Lo que devolvemos es un array de Cryptocurrency Basic Info, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar el nombre. Tenía returns. Vamos a empezar por el caso de éxito cuando sí que hay algo, ¿no? Returns non-empty array when there is cache, ¿no? Cuando hay caché, devuelve un array no vacío, ¿vale? ¿Y qué tipo de caché? Tenemos dos cachés. Teníamos la caché temporal y la caché que está persistida. Que la temporal en principio es la que está en memoria, si hay caché en memoria, y si no, pues obtenemos la caché que está persistida, que está en base de datos. ¿Vale? Entonces vamos a afinar un poco el nombre del método. Returns non-empty array when there is cache o there is temporal cache. ¿Vale? Cuando hay caché temporal, devolvemos esa. Así que vamos a empezar con la implementación. Primero tenemos el given. Y esto es el strategy basic info. No son tests, directamente es strategy con temporal y persistence, ¿vale? Pues tenemos que inyectar esto de aquí. Si os acordáis de las partes anteriores, el staff de esta caché ya lo teníamos creado, ¿vale? Es este de aquí. Ya lo tenemos creado. Por lo tanto, podemos reutilizarlo. Así que vamos a instanciarlo aquí. ¿Y esto qué espera? Esto espera un getCryptoList, ¿vale? Que sería este tipo de aquí. Es más, si no me equivoco, esto también lo teníamos moqueado en algún sitio. Así que vamos a buscarlo. Y parece que aquí teníamos esta extensión privada que vamos a copiarla. Y vamos a pegarla a nuestro strategy para poder moquear la caché, ¿vale? Así que vamos a tener aquí let CryptoList es igual a esto, punto make CryptoList. Esto es lo que le vamos a pasar a la caché, ¿vale? Vamos a llamarle temporal cache. Y luego vamos a tener la otra caché que vamos a pasarle un array vacío porque no nos interesa ahora para nada porque vamos a devolver la caché que está en memoria, por lo tanto a ese paso ya no llegaría. Entonces vamos a resolver esto bien y el strategy le vamos a pasar la caché temporal y la caché persistida, ¿vale? Genial. Vamos a continuar el when cuando llamamos al método de getCryptoList, ¿vale? Esto es async. Y esto es captured result. Y finalmente en el then vamos a comparar. Cert equal esto de aquí con la CryptoList que hemos inyectado, ¿no? Vale, esto requiere un await. Perfecto. Entonces, devolvemos un array no vacío cuando la caché temporal no está vacía, ¿no? Cuando tiene algo. Vas a ejecutar los tests. Perfecto. Y los tests pasan. Genial. Vamos a por el siguiente. El siguiente va a ser cuando la caché temporal está vacía y cuando la persistida no está vacía, ¿no? Entonces, no devuelve un array no vacío when temporal cache is empty and persisted cache and there is persisted cache, ¿vale? Entonces, este CryptoList lo vamos a inyectar al persisted. Este está vacío y debería devolver el mismo valor porque es lo que estamos inyectando el stub, ¿no? Vale, vamos a verlo. Genial, los tests pasan.
Entonces con esto ya habríamos testeado el método de getCryptoList. Vámonos un momento de vuelta a la implementación del método y podemos comprobar que este método tiene un side effect, ¿vale? Tiene un efecto secundario, que es esto de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este método no solo nos devuelve algo, ¿no? Sino que también actualiza el estado de otra cosa, del estado de otro objeto, que en este caso es la caché temporal, ¿vale? Por lo tanto tiene un side effect. Y como hemos visto en lecciones anteriores, los side effects que tienen algunos métodos es mejor testearlos de forma independiente y no testearlo en el mismo test, en el mismo caso que estamos testeando, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos testear esto? Esto vamos a testearlo, vamos a crear otro método, ¿vale? Y vamos a llamarlo getCryptoList y vamos a poner que guarda saves en caché temporal cache saves in temporal cache when temporal cache is empty, ¿no? Está vacía y hay caché persistida, ¿no? Que eso es lo que está haciendo este método. Es decir, cuando la caché temporal está vacía, seguiríamos con la ejecución del método y guardaríamos lo que obtenemos de la persistida en la temporal, ¿vale? Y eso es lo que queremos testear. Entonces, ¿cómo testeamos eso? La única diferencia es que la comprobación que vamos a hacer aquí sería caché temporal, punto, porque ya tenemos que acceder a la caché, ¿no? Que sería cast cryptolist, esto de aquí, comprobar que es el mismo valor que esta cryptolist que hemos inyectado a la caché persistida, ¿vale? Por lo tanto, esto ya no nos interesa obtener el valor porque lo que estamos testeando es que lo que la caché persistida tiene se lo está pasando a la temporal, ¿vale? Entonces, esto para que se calle vamos a ponerlo de esa forma y aquí estaríamos testeando simplemente el side effect del método. Y como vemos está pasando, es decir, si la caché está vacía, la caché temporal, y la persistida tiene algo, ese algo vamos a acabar guardándolo en la caché temporal. Perfecto, entonces con esto ya hemos testeado los casos de éxito del método de getCryptoList, ¿no? Aquí podemos borrar esto. ¿Qué caso faltaría? Faltaría el caso de fallo, digamos, o realmente no es fallo, es cuando la caché está vacía, ¿no? Entonces vamos a crear, aquí, vamos a copiar esto de aquí, creamos otro método, y es más, como estamos testeando, digamos, la query, vamos a ponerlo antes que este, porque este lo que estás testeando es un command, ¿no? Es que se está cambiando algo, se está cambiando el estado de un objeto, no se está testeando lo que devuelva, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tenerlo ahí con el resto de casos que testean queries. Entonces, getCryptoList returns empty array when temporal is empty y persisted is empty too, is persisted is empty, ¿vale? A los dos, vacío, esto no lo necesitamos, todo esto vacío y esto es vacío. Ejecutamos los tests, perfecto, y los tests pasan. Genial, entonces ya sí que hemos testeado todos los casos del método getCryptoList, ¿vale? ¿Qué nos falta ahora? Nos falta este de aquí, ¿no? El de guardar en caché, ¿vale? Que este es muy sencillo, ¿vale? Entonces vamos a crear un nuevo test. Vamos a ver, estamos testeando el otro método que es save cryptolist saves in temporal cache and saves in temporal cache and in persisted cache, ¿vale? Entonces, aquí nos da igual si tienen un valor o no, vamos a sobreescribir lo que hay actualmente en la caché, ¿vale? Así que vamos a ponerlo directamente vacío y aquí vamos a guardar esta cryptolist que hemos definido aquí. Esto no devuelve nada, por lo tanto vamos a quitarlo de aquí. Y lo que queremos testear es que tanto la temporal como la persistida tengan el valor, ¿no? Así que vamos a ejecutar los tests, todos de nuevo. Genial, y los tests están pasando, ¿vale? Ya hemos testeado este método de aquí. Perfecto, entonces con esto ya habríamos cubierto todos los tests unitarios para los data source que tenemos, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer?
Realmente nada más, ¿no? Al final esto es el strategy, luego tenemos el API Price Data Source y finalmente el API Crypto List o Crypto Data Source también. Genial, pues hasta aquí el vídeo de hoy del curso de testing en Swift. En la siguiente parte vamos a testear ya la capa de infraestructura. En la capa de infraestructura tenemos tanto networking como caché, ¿vale? Tenemos en la parte de networking tendríamos el URL session, HTTP client, tendríamos también el role solver que seguramente testeamos en integración, entre comillas, con el URL session, y luego tendríamos el request maker también. Y por la parte de data, por la parte de caché, tendríamos el Swift Data Container, contiene la implementación de Swift Data, y por otra parte tenemos también el Swift Data Cache Basic Data Source, ¿vale? Así que nada, suscribiros para no perderos la siguiente parte. Cualquier duda que tengáis, sugerencia, lo que sea, abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!